Listo. Entonces ahí en teoría están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, señora. Este video es muy largo, yo pues como que voy a irlo avanzando porque pues sí creo que es como importante ver un pedacito, pero no todo, pero les voy a mandar el link porque creo que es un buen recurso. Entonces le voy a poner play. Hola a todos, ¿cómo están? Voy a arrancar por presentarme. Perdón, que arranco a hablar como una loca y no sé si todos los que están acá me conocen, pero yo soy María Paula Barón Aristizábal, soy profesora del Departamento de Diseño. Ya estoy en el semillero hace un buen rato, por ahí unos 2 años o algo así. Y él hace un año exacto, hace un año exacto estábamos yendo a Quibdó con un grupo de estudiantes de la maestría en diseño y con estudiantes del pregrado en diseño, con quienes trabajamos todo el semestre, digamos, y cerramos con el viaje a Quibdó, pero trabajamos todo el 2019-20 alrededor de historias del río Atrato para pensar cómo desde las comunidades y digamos las personas que habitan el territorio podría apropiarse un poco la sentencia T622. Ahorita igual voy a hablar un poco más de todo, pero sí me gustaría como arrancar con este video. Entonces voy a poner play y si oyen me cuentan y si no vemos cómo le hacemos. Ah, ¿ahí oyen? ¿Se oye? No. ¿No? Cuando No me compartes tienes oigo. que compartir con sonido. Ahí Exacto. abajito te sale Eso, sí, eso era lo que le estaba como diciendo una Pablo hace un rato. Changos, pero yo lo he hecho. Compartir con optimizarla para el clip de abajo ahí. video. ¿Aquí? ¿De pronto? No, en las opciones del Cuando mismo en, Zoom. en Zoom. No, es que nosotros no vemos las opciones que te salen a ti de Zoom. Como No, que, pero dele, sí, es donde te dice cómo optimizar para video. exacto, algo así. Ahí puse. Ah, no, está ahí. Cancelar, disque finalizar reunión. Voy a parar de compartir y voy a volverlo a hacer. A ver, Eso. Y cuando te dé la opción que te muestra como diferentes pantallas, puse abajito compartir te sale. sonido de la computadora y compartir con audio, clip de video. Ya. Correcto. Ah, entonces me pide una clave. Ahí está. Entonces ahora sí voy a ponerle play. Me dicen sí, oye. ¿Sí? Muy pasito. ¿Ahí sí están oyendo? No. Muy pasito, le subo. Ah, de pronto es por los audífonos. Voy a quitarlos. Y cuando arranque el video es mejor que todos apaguemos micrófonos para que no haya feedback. De pronto ahí me dicen si oyen mejor. Dicen que el Atrato es el río más caudaloso de Colombia, el tercero más navegable del país y el hogar de innumerables especies. También dicen que a sus orillas han crecido generaciones que viven la tradición oral de sus ¿Ahí se oye mejor? Sí, dele, bien. pueblos, que se funden con el canto, se bañan en sus aguas y se alimentan con sus peces. Dicen que el río Atrato, en sus 750 kilómetros de extensión, es el eje central de todas las comunidades ribereñas. El río Atrato está localizado en el Chocó, departamento de Colombia que goza de una gran riqueza natural y cultural, pero que también ha sido foco de violencia. Ha sufrido el deterioro de su ecosistema, la contaminación de sus ríos, la deforestación de su selva y el abandono del Estado. Por la necesidad de proteger el río de sus comunidades, el Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna presentó en 2015 una tutela en la que demanda al Estado por la situación y contaminación que padece el río Atrato. Un año después, a través de la sentencia T622, la Corte Constitucional reconoce al río como sujeto de derecho, como entidad viviente que sostiene otras formas de vida y de culturas, para así poder entenderlo no solo como un objeto de apropiación, sino también como un sujeto especial de protección. Gracias a esta sentencia, hoy el río Atrato tiene derecho a protección, conservación, mantenimiento y restauración. Nace en el centro del Plateado, en el municipio de Carmen de Atrato, cordillera occidental, y desemboca en el Golfo de Urabá, en el Mar Caribe. Recorre gran parte del departamento del Chocó y en los dos tramos de su curso, escúchenme bien, sirve como frontera capital entre el Chocó y Antioquia, y su minería ni les cuento.
Con las entrevistas que hicimos en Bogotá, me sorprendí mucho por la manera en que hablan los chocuanos de su departamento, como un sitio cálido y de fiesta, pero al mismo tiempo de violencia y de necesidad. Poder entender cómo se vive el río realmente y poder llevar esto a la realidad y a entender a las personas y cómo ellas sienten, viven y conviven con el río. Las cartografías narrativas nos ayudan a ver los contextos con los que estas relaciones metafóricas que planteamos en las cartografías hablan de las virtudes y problemas de la realidad y hacen que al escucharlos tomen otro sentido, pero también se conectan en nuestras cabezas. Nos recibieron literalmente con de las entrevistas que se congeló. Sí, le estoy bajando a ver si de pronto arranca más ahí. Bueno, pero digamos que fue muy lindo ver que estas conversaciones sí fueron genuinas, ver que estas conversaciones sí fueron conversaciones con contenido que venía del corazón, que venía desde lo más personal de las personas con las que hablamos. También fue muy lindo ver cómo seguían teniendo sentido estando allá y hablando con las personas que estaban en Quibdó. Eso también nos dice mucho de la unión de la que nosotros tratamos de hablar en nuestras cartografías. Para mí ha sido una experiencia maravillosa. Creo que siempre es bueno compartir experiencia con personas que tienen una perspectiva diferente de la vida, especialmente cuando se tratan temas de nuestro territorio, desde lo que nos importa, desde lo que creemos y desde cómo trabajamos por la comunidad. La visión que traían los chicos a través de las entrevistas, el proceso que venían realizando durante 6 meses, fue fundamental complementarlo con las experiencias que teníamos acerca del río, de nuestros ancestros, del conocimiento del territorio y de todo esto poder crear una gran solución a una problemática que nos afecta a todos, porque el atrato no solamente el Chocó, el atrato es Colombia y es el mundo. Desde el inicio del proyecto fueron muy importantes las historias, y no solo las que nos contaron a nosotros, sino también las que trascienden entre generaciones y caracterizan al territorio y sus habitantes. Entonces, entendimos que estas historias podían ser un medio efectivo para restaurar esta relación con el río. Yo creo que esas narrativas nos permitieron redimensionar la realidad y nos permitieron también integrar un lenguaje propio en esa realidad que parecía ajena. Cuando llegamos a Chocó y volvimos a reconstruir este mapa, descubrimos que es justamente en el tejido de esas historias de unas personas con otras, de unas instituciones con otras, que se crea la fuerza, como cuando los hilos de la trenza se entrecruzan y crean una materialidad más fuerte de la que existía antes. Desde acá, desde el territorio, desde las personas que existimos acá en Quibdó y en todas las comunidades aledañas al río Atrato, en cómo poderlo conservar, en cómo poderlo cuidar, en cómo poder nosotros emprender esas acciones que generen impacto, pero además de eso, que generen como esa confianza y esas ganas de querer y tener como un sentido de pertenencia por nuestro río, de poder empoderarnos y conocer de fondo lo que llevó a que se diera una sentencia y que el río se convirtiera en sujeto de derecho. Para que devuelvan la vida a los que quedaron sepultados en tu cauce, transformándolos en un camino de luz, en estancia de encuentro, en un eterno arcoíris, para que sus aguas de colores sanen las conciencias
ese espacio creado para este ejercicio ya es por sí mismo un aporte a la visibilidad tanto de la sentencia como del valor del río. El trabajo que se hizo aquí fue muy significativo y ojalá podamos a partir de ahí seguir continuando haciendo esa labor y haciendo esa actividad que se requiere, que la gente empiece como a ver lo propio, a sentirlo, a vivirlo y a buscar canales de transformación para poder lograr lo que queremos, que es salvar el río Atrato. Poder ver el cuidado del río y cómo las personas entienden el río desde las cartografías fue poner la sentencia en actos reales y en una forma fácil de entender para todos. Nos llevamos muchas experiencias y mucho conocimiento sobre la región y sobre el río y cómo ha cambiado a través del tiempo. Cambió totalmente mi percepción de este sitio mítico escondido en la costa pacífica de Colombia. Esta actividad ayuda a que 100 años más adelante la historia del Chocó no comience con un érase una vez, sino aún es. Bueno, digamos ahí voy a dejar rodar un poquito como los créditos, solo porque pues de verdad como todo lo que les voy a contar hoy es la unión de trabajo de muchas personas, incluidos un montón de estudiantes del Departamento de Diseño de la Universidad Tecnológica del Chocó. Nos ayudaron muchas personas en el territorio y en Bogotá, entonces digamos por eso dejo un poco ahí correr mientras les hablo. Pero, bueno, y también los créditos de la obra de teatro que vieron que no es parte del proyecto, es una obra que se llama Lamentos del Río Atrato, del grupo de teatro de la Universidad Tecnológica del Chocó, se la súper recomiendo, creo que la van a colgar en YouTube, y cuenta un poco como la historia del río y las miradas de cómo ha cambiado en el tiempo. Este proyecto del que voy a contarles, digamos, quisiera arrancar por presentarles como a mis socios que están ahí en la foto, que son Juan Manuel González, profesor del Departamento de Diseño también, que es el de gafas que está ahí detrás mío en la champa. Y detrás de él está Jorge Iván Palacio, que una vez estuvo acá invitado también en el semillero. Él fue el magistrado de la Corte que hizo la ponencia de la sentencia. Perdón, YouTube, que me traicionó, que hizo la ponencia de la sentencia T622, y a quien invitamos a ser profesor por ese semestre en el Departamento de Diseño. Entonces fue digamos, un experimento bastante, creo yo, positivo para todos. La intención del curso, digamos, todo lo que les voy a contar nace en el marco de un curso de pregrado y maestría. Combinamos estudiantes de pregrado con estudiantes de maestría en diseño. Y la idea era como intentar explorar la forma en la que las historias de las personas del territorio en Quibdó, sobre todo en Quibdó, porque era, digamos, el lugar en donde más teníamos campo de acción, al que podíamos viajar, con el que podíamos, digamos, trabajar a distancia y posteriormente ir, se relacionan con la sentencia. Digamos, una de las preocupaciones más grandes que tenía Jorge Iván al principio cuando hablábamos de esta idea que teníamos de dar la clase, era que, pues, que la sentencia es hermosa. De hecho, si ustedes se la leen, pues las cosas que dice son bastante iluminadoras e inspiradoras, pero han pasado ya casi 3 años, bueno, habían pasado casi 3 años en este momento, que era 2019, y la situación no había cambiado mucho, ¿no? Entonces Jorge Iván también en un momento me decía, cuando charlábamos, como, Mapis, es que yo sí creo que si las personas alrededor no se apropian también de la situación, por más de que el Estado lo intente o no lo intente, la cosa no va a cambiar. Y ahí fue cuando yo dije, ese es un espacio en el que realmente el diseño sí puede entrar a aportar, ¿no? Porque yo creo que lo que hacemos los diseñadores es entender a las personas, ¿no? Diseñar para ciertos estilos de vida o para ciertas prácticas o hábitos humanos, y desde ahí sí podemos como aportar a generar cambios en el comportamiento, en las acciones, en las prácticas. Entonces ahí fue cuando ocurrió todo esto. Nosotros arrancamos en una modalidad que llamábamos historias cercanas, en la que los estudiantes teníamos 4 grupos de trabajo
y ellos decidieron indagar y charlar con personas que habían crecido en Quibdó o que todavía vivían en Quibdó, y no había ningún requisito para estas primeras entrevistas o para estas primeras conversaciones. Por aquí traigo muchas historias de personajes del semillero, lo cual también es muy bonito. Y la idea era tener conversaciones muy auténticas de cómo veían el río, qué sentían por el río, si sentían algo o no, si tenían memorias o no. Digamos, no era un requisito como poner al río en este lugar sagrado siempre, sino era muy importante como realmente oír a las personas. Cada equipo hacía 5 entrevistas al principio, las que llamábamos historias cercanas, entonces las que les digo que no había requisito, y después llamábamos unas que se llamaban historias lejanas, que eran otras 5 entrevistas profundas, digamos, en las que las personas que entrevistábamos sí deberían tener una conexión, digamos, más política o una convicción, digamos, más ideológica en torno al río. Entonces son historias muy diversas, ¿no? Porque es bien diferente hablar con alguien que ha volcado su trabajo y su estilo de vida a defender el río o a protegerlo versus personas que simplemente viven, transitan o vivieron en Quibdó. Entonces, digamos, lo que queríamos hacer con las historias era recoger relaciones muy diversas que hubiera con el río, para poder como plantearnos estas diferentes dimensiones en las que las personas podían relacionarse con él. Es muy bonito porque creo que ellos, entonces los estudiantes de diseño, lo que empezaron a hacer fue a crear collages o ilustraciones que representaran como estos grandes conceptos o metáforas que estaban detrás de las historias de las personas. Esta, por ejemplo, es de Mayra Catalina, gran integrante de nuestro semillero, y ella habla en un momento de sus historias en esa dualidad que hay entre lo que uno vive, bueno, lo que las personas en Quibdó o ella había vivido versus lo que le habían contado, ¿no? Entonces ella en un punto decía como, pues a mí me decían que en el río se podía nadar y a mí me han contado estas historias míticas de que pescábamos en el río, pero pues la verdad es que desde que yo tengo memoria el río está contaminado. Y empezábamos como a encontrar como estas tensiones entre lo vivido y lo contado. Ustedes están viendo, ¿no? ¿Cierto? Algo pasó con las fotos, pero creo que es como mi USB. A ver, la vuelvo a cargar. Que vienen como las de Leiner y Juanma, creo. Ay, creo que me toca cerrar y abrir esto otra vez. Perdón. Lo siguiente. Ahí ya está abriendo. Entonces iba en... Ya. Iba en las siguientes, que son estas. Que entonces está, por ejemplo, aquí la que dice calma y desorden, habla mucho, es la historia de Leiner, también gran personaje en nuestro semillero, y él en un punto de su historia, obviamente yo les estoy contando como unos pedacitos de la historia que me parece lindos resaltar. En un momento de su historia habla de cómo en el río pues se vive desde la calma hasta sentarse a comer un helado de 1.000 pesos, creo que es lo que contaba Leiner en su historia, versus el Festival de San Pacho, versus cuando llegan a descargar el mercado. Entonces hay como una gran dualidad también como de las experiencias que se tienen a la ribera, como al lado del río, en el malecón. También hay otra historia, la que está aquí en la izquierda, en la que ellas llegan a, esta persona no es del semillero, no recuerdo el nombre exacto en este momento, pero su historia habla mucho de la violencia y la normalización que traía el río también, ¿no? De cómo todos sabíamos que pasaban un montón de cosas que trazaban o cruzaban el marco de la legalidad, que llegaban a la violencia a partir del río y dentro del río y por medio del río. Entonces empezamos a ver que el río sí es un lugar donde convergen un montón de cosas pues completamente diferentes, ¿no? Súper complicadas, súper inspiradoras, llenas de emociones, pero al mismo tiempo pues problemáticas. Después entonces llegamos a las historias lejanas. Las historias lejanas se volvieron unos lugares aún más complejos porque todas las personas que entrevistaron en esta etapa sí eran personas que han volcado su trabajo y su vida a defender al río o a trabajar por el río o de alguna manera están vinculados, digamos, en una causa más política
frente a lo que sucede en el río, la minería, la conservación, bueno, la violencia, etcétera. Y ellos también llegan a conceptos muy interesantes, entonces estamos hablando de una herencia diversa y desconocida, estamos hablando de un aprendizaje que se trae del exterior. Uno de los grandes hallazgos que tuvimos en el curso pues era ver cómo hay un momento en el que muchas personas salen del territorio bueno, a adquirir y a tener como unos nuevos conocimientos y unas nuevas experiencias, pero había una gran necesidad de siempre volver. Eso para los estudiantes fue como un hallazgo muy poderoso que no siempre sienten ellos, digamos, por sus lugares de origen. Entonces decía salir, aprender y regresar, y también hablábamos de lo que el río quita y te da. Muchas personas de las que ellos entrevistaron habían perdido familiares en torno a conflictos alrededor del río o en torno a violencias alrededor del río. Entonces la cosa pues cada vez empezaba a complejizarse un poco más. Yo les cuento aquí rápidamente estas historias, pero nosotros, bueno, el curso en total, y lo que era muy bonito es que nos sentábamos todos a oír las historias que todos habían recogido. Entonces al final todos en nuestra cabeza teníamos 40 historias de personas alrededor del río Atrato, solo alrededor del río Atrato. Y empezaban a construir esto que eran unas geografías imaginarias. Digamos, el discurso y lo que les pedíamos nosotros como profesores no era que hicieran un mapa de Quibdó, ni que hicieran un mapa del Chocó, ni del río Atrato, sino que a partir de esos hallazgos y de esas narrativas construyeran ese Quibdó, ese que ellos se imaginaban a partir de lo que las personas les habían contado. Por ejemplo, era muy bonito ver la relación de la cancha de fútbol del colegio, se me escapa el nombre exacto, pero el colegio que tiene una cancha de fútbol que da al río, y cuántos niños perdieron balones, saltaban, venían, iban y volvían alrededor de esa cancha. En un momento fue un espacio como muy mítico en nuestra construcción de geografías imaginarias. Y aquí, por ejemplo, tenemos en esta cartografía está la historia de Pablo. Pablo estuvo este semestre, creo que también aquí en el semillero dando una charla. Pablo también es gran miembro del semillero. Y Pablo es muy bonito porque a partir de estas historias me enteré que su papá era el más bravo del pueblo y que eso lo hizo volverse como el general, se me olvida el nombre que él usa, pero es como esta persona que tiene la autoridad en el pueblo. Pero fue también por eso que debió salir de su pueblo, ¿no? Del cantón de San Pablo. También aquí está la historia de Juanma, y también Pablo nos contaba la historia de cómo aprenden a nadar en el río. Digamos que Pablo sí todavía tenía una relación mucho más espontánea y de infancia con el río Atrato, pero también dentro de esta cartografía hay una historia que no hace parte del semillero, de un personaje que trabaja en la minería, que alquilaba su tierra para que vinieran estas grandes corporaciones y le pagaran casi nada por explotar, digamos, lo que alcanza él a tener en su territorio y sacar oro de ahí. Y entonces empiezan a construir estos mundos complejísimos que, aunque sean imaginarios, están muy cerca de la realidad. Entonces este era el anterior. Después tuvimos esta otra cartografía que ustedes ven borrosa. Es así porque para ver esta cartografía se usan esas gafas que tienen como dos colores. Entonces si miras por un lado de las gafas ves como unas cosas y si miras por el otro lado ves otras. Y lo bonito era que ellos construyeron como estos puntos de encuentro o estas zonas geográficas imaginarias donde las historias se cruzan. Entonces llegamos a encontrar lugares en Quibdó que llamábamos el fuego del hogar, que habla como de la conexión que tienen casi todas las personas con las que hablamos por su familia, por su territorio y por la necesidad de sentirse como parte de la comunidad, como esta relación de comunidad que es muy fuerte y muy entrañable pues en Quibdó. Hablábamos de la champa de la experiencia, hablábamos, por ejemplo, del puente de la oportunidad. Era una metáfora muy linda porque se hablaba de quienes tienen la oportunidad de salir del territorio, adquirir unos conocimientos y vuelven al territorio en su mayoría. Yo les contaba ahorita que esa era como una de los grandes descubrimientos que tenían mis estudiantes, que la mayoría, creo que uno o dos había ido a Quibdó, uno o dos conocía el río Atrato, sabía que existía el río Atrato. Entonces para ellos también pues era un proceso importante como de conocer pues casi que otro planeta, ¿no? Es algo que era muy desconocido para ellos. También llegamos al puerto de la Ceiba, que era como este puerto de la experiencia y la sabiduría, de la ancestralidad. Hablábamos del nido de la perspectiva y la cometa, entonces de quienes a veces están por encima de todo y pueden verlo todo de una forma más distante.
El caso es que construimos 4 cartografías, pues después de mucho tiempo, hasta se inventaron el metro de Quibdó y como dónde estarían las estaciones y a dónde nos llevarían, cuáles serían esas rutas. Y eso era muy interesante de por sí, pero lo más bonito, bueno, aquí tenemos otra, que era otra de otro equipo, que también llegó como a conceptos súper profundos y también un poco más conflictivos. Ellos llamaron su cartografía territorio de contradicción y tenían, llegaban a cosas más, digamos, un poco más complejas, como la normalización de la violencia, la contemplación de la violencia, y siempre intentaban como todo ponerlo en tensión versus la oralidad y la convivencia, versus la capacidad de hacer la salida fácil, como las oportunidades que aparecen versus la salida fácil, el camino más difícil. Y digamos que con este trabajo hecho, que duramos 6 meses haciendo, porque pues pasamos el primer tiempo hablando con las historias cercanas, después con las historias lejanas, después llegando como a estas metáforas y a construir estos territorios imaginarios, pues nos fuimos a Quibdó, invitamos a 16 estudiantes de la Universidad Tecnológica del Chocó, de diferentes disciplinas. Había estudiantes de ingeniería ambiental, había estudiantes de derecho, había estudiantes de biología, había estudiantes de enfermería, de psicología, creo que ahí están casi todos. Invitamos a una profe que se llama Sandra Palacios, ella trabaja en derecho, a que nos acompañaran una semana, fuimos 4 días, y pues esto también era una locura, o sea, más allá como de la parte académica, pues nos fuimos 16 estudiantes de la universidad. Mi jefe pues está aquí conmigo diciéndole que por favor, cuántos pasajes nos iba a dar él, cuántos nos iba a dar la vicerrectora, pues era, digamos, toda una aventura. Juan Manuel, mi compañero de trabajo, nunca había ido al Chocó, y llegamos a Quibdó y encontramos un espacio de trabajo en el que los estudiantes de la universidad le mostraban a los estudiantes de Quibdó lo que ellos habían venido trabajando, y en estos 5 días los estudiantes de Quibdó, el rol, digamos, más importante que tenían era poder aportar y entrar a ser parte de los equipos, trabajar como pares, en comprobar si mis estudiantes estaban en otra y digamos se habían enloquecido y Juan Manuel y yo y Jorge Iván los habíamos dejado ir muy lejos, y corregir un montón de errores que podíamos tener o no, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue hacer nuevos equipos. Dividimos el espacio de días en 3 etapas. La primera era de vinculación, entonces cuando los equipos enriquecían el trabajo en equipos mixtos, llegábamos con nuestras cartografías, con todas nuestras historias, y lo más bonito de todo fue ver cómo los estudiantes de Quibdó se encontraban en las cartografías. Entonces, por ejemplo, si ven aquí la foto de abajo, aquí está Lida. Ella pusimos un mapa, un papel pergamino sobre la cartografía, esta era la del metro de Quibdó, y ella empezó a trazar su ruta en los metros, como qué metro cogería, en qué estaciones se bajaría, según su relación con el río Atrato. Yo sé que esto suena súper abstracto, pero era súper bonito ver cómo ellos de verdad se encontraban en las cartografías, y cómo además se volvían como las voces de su territorio, ¿no? Entonces el primer día fue de vinculación, los equipos se conocieron, pusieron a prueba, digamos que los estudiantes de Quibdó eran un poco como los jurados de las cartografías, eran quienes venían a evaluarlas y a decir esto está bien, esto está mal, ustedes están en otra, no tienen ni idea. Entonces ahí se ajustaron un montón de cosas, muchos se encontraron casi todos en las cartografías y ajustaron también cosas que de pronto estaban no tan claras. Y en la segunda parte, lo que hicieron fue, con base a esas metáforas, buscar en qué lugares de Quibdó esas metáforas se veían representadas. Entonces, bueno, ¿en qué lugar de Quibdó hay una ceiba de la sabiduría? ¿En qué lugar de Quibdó hay una champa de la experiencia? ¿En qué lugar de Quibdó hay, bueno, todas estas metáforas que habíamos construido? Evitábamos las más peligrosas, obviamente, como por obvias razones, aunque digamos aquí entre nos, y aunque esto esté quedando grabado, unos de mis estudiantes terminaron por allá yendo a ver unas dragas a Trato abajo, no sé cuántas, y eso pues nos puso un poquito en ansiedad, pero digamos nunca nada muy extremo, pero sí se fueron a comprobar estos territorios imaginarios en la realidad, obviamente en los equipos mixtos, todo para el final. En la última etapa del challenge, ellos lo que hacían era proponer caminos de acción para que la sentencia tuviera sentido. Entonces, todos estos hallazgos, todos estos
metáforas que hemos construido a partir de las mismas historias de las personas en Quibdó se volvían el insumo para proponer cómo hacer que la sentencia realmente se ponga en práctica. Dentro del challenge también creo que es importante hablar de unos invitados increíbles que tuvimos. Entonces un día nos acompañó Juber Palacios, que es el director de biología y profesor de la Universidad Tecnológica del Chocó. Él nos habló de su investigación alrededor de la contaminación y el mercurio en el río Atrato. También estuvo con nosotros Elías Córdoba, que creo que cuenta más historias del río Atrato que todas las que nosotros tuvimos en 6 meses en Bogotá. Estuvo casi 3 horas ahí sentado. También, digamos, creo que jugó a nuestro favor y fue súper bonito. Pues fue súper complicado, pero súper bonito, que nosotros fuimos por esta época a Quibdó y estaban las manifestaciones como del 21N y todas estas marchas en las que andábamos el año pasado. Entonces la UTH estaba cerrada, entonces pues o cerró 2 de los días que estuvimos y nos tocó como montar un campamento en el hotel en el que estábamos trabajando. Entonces era muy bonito porque los estudiantes casi que convivían todo el tiempo, ¿no? Los de las 2 universidades. Entonces ahí por eso Elías está ahí casi como en un lobby de un hotel. Estuvo 3 horas hablando con nosotros. Y un poco aquí sí quería como mostrarles imágenes de lo que se sentía el challenge, ¿no? De cómo eran nuestros estudiantes todos, o sea, los 2 equipos, trabajando y conviviendo de la mano por una semana, pensando cómo hacer que todos estos descubrimientos que habíamos tenido pudiéramos volcarlos a la práctica, o cómo de pronto proponer caminos de acción para que la sentencia tuviera más apropiación. Entonces chévere porque compartíamos espacios desde muy académicos y como las charlas y los momentos de trabajo con las cartografías hasta una cerveza por la noche, o cuando llovía muy duro, que era pues todo el tiempo, no sé, comprábamos 1 litro de gaseosa y nos sentábamos todos a hablar un rato. Entonces, creo que era un espacio por fuera de lo académico también muy, muy valioso. Y después al final pues sí, tuvimos unos invitados que eran los mismos jurados que fueron quienes fueron a darnos charlas y hablarnos del río, que eran Juber y era Elías y Juanma, que también es un gran miembro del semillero, estaba en Quibdó, entonces lo invité a ser jurado de las propuestas que hacían los equipos mixtos, y por alguna extraña razón como que regamos la voz y llegó un montón de gente, entonces terminamos como en un auditorio en la UTH. Y voy a contarles brevemente como rápidamente 4 ideas que se tuvieron ese día. Entonces la primera y mi siempre favorita fue el funeral al río. Es un equipo de diseño mixto de maestría, pregrado y UTH, o sea, había un equipo, digamos, solo de maestría en diseño, otros de solo pregrado, y este en particular era estudiantes de maestría, estudiantes de pregrado, estudiantes de la UTH. Llegaron como a encontrar una de esas metáforas que tenían en las cartografías en la sala de velación La Esperanza, que queda ahí muy cerquita del hotel en el que nos estábamos quedando, y deconstruyeron un montón de esas relaciones a partir de la nostalgia, el simbolismo y la ritualidad que hay pues, en las ceremonias, digamos, de funerales en el Pacífico, y plantearon cómo sería toda la experiencia de enterrar al río, de enterrarlo en plan de darle una segunda vida. Es súper bonito el proyecto que ellos plantean. Después está Champas para Volver a Confiar, que es una iniciativa en la que entre los guardianes del Atrato y la asociación, que se me escapa el nombre, de Champas, que funciona ahí, digamos, como en el malecón, y van a hacer una cosa más como de turismo y bueno, como creo que es algo que hemos oído antes un poco más, no es una idea muy novedosa, pero tenía, digamos, su potencial. Después estaba uno que se llama Diálogo con los Líderes, que lo que intentaba era, que es este cubo raro que tenemos ahí, que era como organizar de alguna forma todas las personas que ya están trabajando en iniciativas, expresiones muy puntuales y concretas de cómo proteger al río dentro de Quibdó, en una red más grande que potenciara cada una de esas pequeñas iniciativas. Entonces ellos plantean como toda la estrategia, y el último es una cosa más de difusión, que habla como de historias y aprovechar la corporaloteca de la UTH y otros espacios para contar y dar visibilidad a iniciativas alrededor pues, de la protección del río. Digamos, fue más o menos como el equipo de trabajo que tuvimos. Yo creo que siempre es como muy bonito hablar como de la gente que hizo parte del proyecto, y me gustaría como contarles un poco lo que viene. Como se pueden ver, no sé, yo llevo hablando ya casi como media hora sin parar y no les he contado ni un poquito de todas las historias,
Ya tenemos este libro listo, digamos, estamos en proceso como de editarlo, encontrar fondos para imprimirlo, pero lo que queremos es poder, pues, compilar y María Paula, se le está yendo el sonido. María Paula, no te escuchamos. María Paula, se nos fue el sonido suyo. Sí, pero parece ¿Será que es que la tal vez si conexión. apagas tu cámara de pronto mejora? Esos hallazgos y todas esas historias, porque creo que, digamos, Se fue. Se le cayó la Se le conexión. cayó, sí. Se le cayó. ¿Qué hubo? ¿Ahí ¿Ya? volvió? ¿Sí? ¿Me oyen? Le alcanzamos a oír cuando presentó las fotos del libro y alcanzó a decir que estaban en la búsqueda de fondos para imprimirlo. Hasta ahí llegamos. Bueno, pues estamos en la búsqueda de fondos para imprimirlo. Ahí están todas las historias compiladas. Creo que valen mucho más que las propuestas que tenemos. Estaba diciendo que las propuestas son más como una excusa, una inspiración para que caminos posibles para explorar, pero creo como que el verdadero valor que nosotros tenemos pues fue en todos esos descubrimientos que hicimos. Y cerraba mi presentación, ya no puedo compartir pantalla, no sé por qué, Sí, ahí sí con puedes. una imagen. Pero Bueno, se las voy a mostrar porque es mi parte favorita, con una imagen, ahí la están viendo, de Elena y Juan. Ellos son dos estudiantes de Elena, pues de la Universidad Tecnológica de Chocó. Juan es estudiante de diseño y esto pasó varios meses después del challenge. Para mí fue muy lindo porque me llegó a WhatsApp como esta foto de Juan o Elena, no sé cuál de los dos me la mandó, diciendo como, Mapis, estamos juntos, Elena vino a Bogotá, estamos parchando en la universidad, la estamos llevando a conocer. Y pues para mí, digamos, es como lo que más potencial tiene, ¿no? Como empezar a construir como estos lazos de colaboración. Creo que puede ser el mejor camino para que podamos hacer más cosas para proteger al río también y para las otras muchas cosas que nos motivan a hacer. Entonces esta sí me parece como la mejor forma de cerrar. Creo que lo que más logramos fue como construir ya unos lazos de trabajo, unos intereses, unos vínculos posibles de colaboración. Y bueno, creo que ahí a grandes rasgos creo que les conté todo lo que traía para hoy. Entonces voy a parar para que esto funcione mejor. Y ya. Tomé un poquitico de aire y de agua. Hablo sin parar, qué pena. No, está es bien. un don que tienes de hablar tanto sin parar. A mí me da sed. Pero muy chévere, María Paula. Yo me Pues eso imagino que hay hicimos. gente que tiene preguntas. Lo podemos hacer levantando la mano con el botoncito de participantes o simplemente comenzar a hablar. María Paula, una de las cosas que más me ha intrigado a mí fue el trabajo suyo con el magistrado Palacios, porque pues ahí hay un elemento de la parte jurídica, y esa parte jurídica, ¿cómo conectó ese discurso y argumento jurídico y del magistrado en particular con esas conversaciones allá? Porque a veces ese tema jurídico se puede quedar muy en lo técnico, en la tecnicalidad del derecho. Sí. ¿Usted qué Sí, sintió no, de la parte esto- jurídica y trabajando con el magistrado en eso? Creo que se le está cayendo la conexión a María Paula. Eso fue o sea, yo soy muy mala como con el lenguaje, digamos, creo que a mí no se me dan como... Ahí, Dele, ahí ya bajé, quité mi cámara, ¿me oyen mejor? dele, sí. Sí. Entonces ahí como que para mí también era chino, o sea, hablar con Jorge Iván al principio es como que, de verdad, yo debo confesar que soy profesora y toda la universidad, pero entre una tutela y una sentencia yo me vuelvo un rollo, ¿no? Y fue muy bonito porque Jorge Iván, bueno, para él también era un reto cuando llegaban estos personajes con sus cartografías y sus metáforas y él los miraba como, ¿qué? O sea, ¿de qué me están hablando?
pero él intentó aterrizar todas las cosas a cosas muy sencillas y muy prácticas. Entonces él decía, bueno, tu metáfora de qué me está hablando, y les preguntaba a los estudiantes, me está hablando de derechos civiles, me está hablando de derechos humanos, y cómo conecto esto con los derechos que le dimos al río, y intentaba como bajar los grandes conceptos, digamos, que traía la sentencia, acciones muy prácticas. ¿De qué me estás hablando? De que la gente va a poder alimentarse, de que la gente tiene derecho a sentirse segura, de que la gente tiene derecho al agua potable. Y fue muy bonito porque eso lo que nos hizo fue como nunca irnos tan lejos, pues porque como pueden ver mis estudiantes se pueden ir a una cometa del hoyo soplador y la ceiba de la experiencia, pero él siempre nos traía un poco a la tierra cómo se traducía esto a que la sentencia pues lo cobijara. Era súper bonito, pero el ejercicio creo que lo que mejor funcionó fue que Jorge Iván era muy hábil en aterrizarlo a cosas muy, muy prácticas, como tradúceme esto, y claro, evidentemente él entró a dar unas charlas dentro del curso en el que nos enseñaba un poquito a todos de derecho y empezábamos como a aprender cómo era la cosa muy básica, ¿no? Sin decir que ahora lo entendamos todo por completo. ¿Preguntas de otros? Nos quedan unos 10 minuticos. ¿Será que, pues como no hay más preguntas, aprovechamos para hablar de lo de las María donaciones? Alejandra tiene una. Ah, y Santiago tiene otra. Sí. Y es súper chiquito. Yo tengo una pregunta frente a, bueno, antes que nada, felicitaciones, ese proyecto está increíble, me encantó la presentación. Yo solo te quería preguntar, ¿tú qué consejo tendrías para que esto se replique a más carreras? Como, porque yo de verdad creo que esto hace que los estudiantes conozcan una región totalmente rica y valiosa de Colombia que muchos no conocen. Y la foto final que pusiste también me pareció súper significativa y muy linda. Y creo que también como que le muestra a muchos jóvenes en Chocó lo que es los Andes y de pronto los motiva a entrar en un futuro. Entonces yo te quería contar como preguntar como qué consejos tú tendrías para que esto Sí, se replique a o más sea, carreras. el único obstáculo es la financiación. Digamos, nosotros lo que logramos fue pues que la vicerrectoría nos apoyara con pasajes, con unos pasajes. Cuando ya habíamos conseguido unos pasajes, pues a mi jefe le tocó muy difícil aguantarme diciéndole, si la vicerrectoría ya me dio unos, pues tú me tienes que dar los otros. Pero pues eso no es tan sostenible en el tiempo, ¿no? Como que, o sea, la vicerrectoría y los decanos no pueden pagar pasajes para todos los cursos, pues no sé, se volvería como una bola de nieve. Pero el único reto, o sea, yo creo que el único reto para que esto sea, pues para que se replique, es exactamente ese, porque tampoco yo siempre le decía, y creo que asolié mucho a Silvia, la vicerrectora, con el tema de yo no puedo hacer un curso en el que mis estudiantes tengan que pagar 1.000.000 de pesos para ir a Quibdó. Entonces, si queremos hacer algo, pues tenemos que pagarles por lo menos el pasaje, negociamos los hoteles con los contactos ahí que teníamos a precios muy baratos y cada uno asumía su alimentación. Pero evidentemente la financiación es el obstáculo más grande, porque de resto, debo decir, la UTH fue facilísima, súper fluida, la colaboración entre los estudiantes, no tuvimos un solo problema, o sea, el problema era que ya se iban a descontrolar todo, como ya eran todos muy amigos, era fiesta todo el día, entonces tocaba... es muy fácil hacerlo. El gran problema pues es encontrar los recursos para ir a todos los lugares, también teniendo en cuenta que pues hay regiones a las que ir es caro y Quibdó es una de esas. Hola, yo tenía también una pregunta y también te quería felicitar por ese proyecto, está muy increíble, me gustó muchísimo también. Y es que es curioso cómo desde las diferentes carreras vemos las cosas tan distintas, ¿no? Y yo estaba trabajando también sobre esta región, sobre todo las que están rodeadas por el río Atrato. Y me gusta, pero dándole, pues yo estoy estudiando las afectaciones del conflicto armado ahí. Y me gustaría saber que me hablaras un poquito más de eso, cómo los estudiantes de los Andes veían el conflicto armado allá y cómo los estudiantes de la otra universidad, que se me va el nombre, La UTC. eh,
exacto, veían qué percepción tenían del conflicto armado, pues no solo en la región, sino en general, si eran muy disímiles. No, sabes que, digamos, yo siempre he creído que pues a nosotros lo único que nos falta es encontrarnos, porque en realidad yo siempre les digo a mis estudiantes, a los dos, porque también con los de la UTH había trabajado antes, y para los dos fue muy fácil entenderse, ¿no? Como esta idea a veces de que tenemos visiones diferentes de las cosas, o de que de pronto vamos a encontrarnos o a tener como unos encuentros más difíciles o posturas más opuestas. En mi vida no pasó. También es verdad, tengo que decir que mis estudiantes de diseño pues no son estudiantes que conozcan profundamente las causas del conflicto o que conozcan profundamente las violencias históricas de Colombia. Digamos que ellos y el departamento está como en un nuevo camino en el que tenemos alianzas con muchos departamentos, hacemos muchas clases mixtas y eso lo que ha hecho sin duda es que ellos enriquezcan su pensamiento en profundidad, ¿no? Entonces yo sí creo que en términos del conflicto, nosotros nos quedamos muy cerca de lo que pasa como alrededor del río, que igual ya es la mitad del conflicto, ¿no? Entre la minería, la tierra y bueno, los grupos armados, pero nunca fue nuestro foco. Digamos que yo solo te podría, pues o sea, digamos, obviamente hablamos de eso, pero no profundizábamos del todo en el tema del conflicto, pero lo que sí puedo decir es que el diálogo es una cosa mucho más sencilla de lo que parece. Yo creo que solo nos faltan los espacios para encontrarnos, porque en realidad aquí todos siempre hablamos, o sea, mis estudiantes a veces salían con unas cosas que yo decía, ¿cómo le pueden estar diciendo esto a, no sé, entrevistando a Pablo? Y en verdad, Pablo de la forma más tranquila les explicaba, o sea, como que en verdad nunca hubo un conflicto. Creo que, de hecho, todo lo contrario, como que el diálogo siempre fue muy fluido como entre el interior o los Andes y la Universidad Tecnológica del Chocó. Y también debo decir que tampoco nunca se vio a los estudiantes de los Andes de una forma, o no lo sentía así como extraña. Entre los profesores tampoco, nosotros trabajamos de la mano con varios profes en la UTH y lo que les digo, todo fluyó de una forma, digamos, muy tranquila. Siempre creo mi postura muy firme es que solo nos faltaba el espacio, como encontrarnos, pero no hubo más problema que eso. Como no haberlo tenido antes, creo que es el mayor problema. Bueno, creo que vamos llegando a la hora de cierre. No sé si hay más preguntas. ¿Alguna otra comentario o pregunta? Sí, no hay. María Paula, de verdad, muchas gracias. Además, porque yo que he conocido pedacitos sueltos, hoy oír la historia completa la narración completa de todo el camino es impresionante, el montón de cosas. Y ojalá salga lo del libro y ojalá sigan las conversaciones. Y ojalá podamos... hay una cosa clave con estas sentencias y es el seguimiento a las sentencias. Y eso no tiene solo de lo jurídico, sino lo que pasa, lo material. O sea que ojalá el año entrante que vuelva la gente a poderse encontrar físicamente en el campus también, de pronto una nueva invitación a gente clave del seguimiento a la sentencia, a ver qué más ha pasado de todas estas conversaciones. Porque esto es una cosa que se siembra ahí, pero dura y puede tener distintos caminos. Me imagino que con el magistrado Iván usted seguirá pendiente de ver qué pasa, pues porque para ellos desde la parte jurídica es clave saber si esas sentencias tienen impacto. A mí siempre me ha producido mucha preocupación eso. La de la sentencia del Río Bogotá ha sido muy difícil, pero al mismo tiempo también ha empujado cosas que están realmente obligando a los actores institucionales a hacer vainas en el Río Bogotá. Pero la del Río Atrato es distinta, tiene otro montón de cosas mucho más complejas. Pero de verdad, muchas gracias, María Paula, por compartir toda esta historia y por seguir trabajando por eso. Y ojalá se pueda volver a ir con estudiantes de aquí a allá y se pueda también invitar gente de allá a venir a conversar de eso, pero seguir generando esos encuentros. De verdad, Sí. muchas gracias. No, con mucho gusto.
Bienvenidísimos. Sí, Y ojalá pues, salga digamos, el- la intención era volver a hacer el curso este año. Sí. Sí, sí. Ahí estoy haciéndole guiños a todos los que debo para que suceda. Vamos a ver. Hacer un baki para que se pueda imprimir el libro. Sí, sí. Por lo menos quisiéramos imprimir un par de copias para tenerlo y sacar el PDF y ya. Claro, claro, claro. Sí. Pues ojalá Pero eso sí, también vamos a se- ver. Ojalá, la idea era hacer otra vez el curso este año. Obviamente por temas logísticos será mejor no hacerlo, pero volveremos. Sí, sí. Para hacerle seguimiento a eso. Sí. Chévere, muchas gracias. Con mucho gusto, gracias a ustedes por Felicitaciones. oírme. Bueno, No, a ustedes. muy bueno verlos a todos. Yo tenía dos anuncios súper chiquitos. Dele, María del Mar. El primero, bueno, no sé si Francisco lo quiera decir, que él es el que ha estado más al frente de eso, que es sobre la campaña de donaciones para la emergencia en el Chocó. No sé, Francisco, ¿quieres hablar algo de eso? No sé específicamente tal vez qué quieres que mencione, pues ahí hemos estado teniendo, digamos, unas aproximaciones tal vez un poco tímidas a la campaña. No se ha definido mucho porque pues tenía entendido que tal vez hoy íbamos a tratar más en profundidad el tema. Estamos pues como empezando la campaña, recordándole a la gente un poco como, hey, diariamente, como, hey, acuérdense tal vez de donar, dando retweets y demás. Eso por un lado, y por otro lado, Judith acababa, pues hoy nos dio un par de ideas más que pueden ser discutidas para la campaña, y desde el manejo de redes del semillero, pues estamos muy pendientes de toda la información que nos envíen, que debamos compartir. Pues sí, la idea es como apoyar bastante en medios la iniciativa. No sé, María del Mar, si había algo más específico tal vez que debamos mencionar. No, pues es eso, como que el semillero está apoyando la campaña que está organizando la Fundación de Miguel para recoger donaciones para ayudar un poco en la situación y ya. Y mi segundo anuncio es que creamos un Padlet para que todos nos podamos presentar, porque pues hemos entrado en diferentes momentos y es chévere como tener un mapa de los que están enganchados con el semillero. Yo lo envié por el chat, pero pues solo lo han llenado 4 personas, entonces les vuelvo a enviar el link y de verdad, si se toman 2 minuticos para llenarlo, se los agradeceríamos muchísimo. Y ya, eso era todo. Gracias. Por acá, porfa. Ah, ya lo mandaste. Sí, ya lo puse. Y ya creo que eso es todo. Muchas gracias, que estén bien. No sé si alguien quiere decir algo más. Llenen el Padlet para que nos conozcamos más. No le pongan misterio a ver cuál foto escogen. Bueno. Yo ahí tenía como una duda en cuanto a cómo están organizando las donaciones, porque por mi parte había hablado con Natalia de Voluntariado Uniandes para ver que si ellos también nos podían como colaborar. Pero entonces yo creo que si puedo hablar con, no sé si Francisco o tú, María, que eran como los que estaban liderando eso, como cómo van, y también para ver cómo podríamos unir fuerzas con Voluntariado Uniandes y ver quién más nos puede ayudar para que tenga más impacto eso. Si quieres, dame tu número y yo te escribo por WhatsApp y cuadramos. En este Listo. momento tenemos un grupo con Diana y Judith y ellas han estado súper pendientes de toda la campaña y eso, entonces pues sí, sería muy bienvenido lo que podamos hacer entre todos. Entonces, no sé, ya te mando mi número. Listo. Bueno, entonces creo que con eso cerramos por hoy. María Paula, otra vez muchas gracias. No, a ustedes. Muy chévere. Seguiremos hablando. Listo, de Bueno, una. saludos a todos. Chao. Chao pues.
Chao, cuídense. Chao.